Buenos días compañeros y licenciados, en esta oportunidad les hablaremos acerca del impacto de la conquista. Pero antes revisaremos algunas fechas y acontecimientos importantes para el estudio de este tema. Comencemos. Impacto de la conquista española. Los españoles trajeron consigo una serie de aparatos y armas innovadoras para los nativos. Los conquistadores que lograron llegar al sur de Cuscatlán tomaron la tierra y a sus habitantes como una recompensa personal. Para los peninsulares, los indios eran valiosos por su trabajo, por su tributo y por su capacidad de cultivar. De una forma más detallada, se puede afirmar que los nativos descubrieron y desarrollaron el potencial del medio físico que los rodeaba, es decir, de la naturaleza, mientras que los españoles descubrieron las posibilidades de lucro provenientes de la tierra y del hombre. Nosotros hablaremos sobre el asentamiento español. Este trajo un gran impacto a las colonias de América por causa del asentamiento de los españoles aquí. Ayudó mucho al desarrollo de la economía y el comercio de este, por una planta que se llamaba el cacao. Ahora explicaremos el porqué. El establecimiento de los españoles dentro de las nuevas tierras trajo una gran explotación para los pueblos indígenas. Estos se concentraron durante un largo tiempo dentro de los territorios a fin de controlar su comercio, principalmente del cacao. Dentro del área de Cuscatlán no había muchos recursos de gran valor, pero sí se dieron cuenta que con este importante fruto se podría hacer un gran comercio, pero solo se podría llegar a obtener mediante la ayuda nativa. De esta manera se impulsó un tributo llamado encomienda, con la cual daban la mano de obra y alimentos. Se establecieron en las grandes aldeas indígenas, a fin de poder superar y enseñar los trabajos de los indígenas. Para ello también se establecieron algunas legislaciones a fin de poder dar paz y seguridad y la integridad a los indígenas. En 1535, Alvarado, en Guatemala, una de las ciudades fundamentales fue San Salvador, que fue fundada en 1525 y siendo destruida de muchas ocasiones por medio de terremotos e incendios. La gran mayoría de los españoles que llegaron eran comerciantes y explotaban a los indígenas en la producción y el comercio del cacao. Uno de los lugares más importantes donde se establecieron fue Izalco, Apastepeque y Cojutepeque. Este gran contacto trajo consigo el impacto de la ladinización en la producción nativa, tanto así que a finales del siglo XIX se podía decir que casi todos los salvadoreños se llamaban ladinos. Esto transformó en su carácter, tamaño y función de los pueblos indígenas. El idioma nativo comenzó a perderse y su cultura, causando el establecimiento de los españoles un impacto sumamente significativo en la cultura nativa. Ahora nosotras les hablaremos sobre los agentes perturbadores, enfermedades y ganado. Las catástrofes demográficas fueron causadas por la introducción de enfermedades. Las epidemias llegaron a América Central y el pueblo no pudo controlar de ninguna forma, de manera que mucha gente murió. Aunque el contagio también llegó a algunos de los españoles que estaban ahí, ninguno de ellos murió. La guerra, la esclavitud y el traslado forzado del pueblo a zonas diferentes y la destrucción social concomitantemente contribuyeron también a la destrucción de la población indígena, aunque las enfermedades produjeron sus efectos perjudiciales en las primeras décadas de su importación, continuaron cobrando pesado tributo de vidas y de generación durante todo el periodo colonial. Como resultado de la fiebre amarilla, malaria y disentería, para el siglo XVIII la población indígena había decrecido considerablemente, sobre todo en las zonas costeras bajas. La disminución de la población estimuló la capacidad de los españoles para hacer cumplir sus normas respecto a la tenencia del uso de la tierra. La aparición de ganado en El Salvador significó el surgimiento de una nueva forma de agricultura completamente desconocida para los nativos, además una amenaza para las comunidades indígenas sedentarias. Ya para el siglo XV en España existía el pastoreo incontrolado de rebaños de ganado. El ganado era muy apreciado para los primeros colonizadores y lo introdujeron alrededor de sus primeros asentamientos. Ahora hablaremos un poco sobre la reorganización agrícola, el cacao y el bálsamo. Para la población aborígena, la agricultura era una parte esencial en sus vidas. Entre los frutos más importantes tenemos el cacao y el bálsamo. A continuación hablaremos de ello. Antes de la conquista, la costa del Pacífico de Guatemala y El Salvador habían sido afamados por su producción de cacao. El valor del cacao en tiempos anteriores a la conquista habían impulsado la producción y el mercado del cacao. El cacahual, huerto del cacao, se preparaban y mantenían con grandes cuidados, porque los granos se sembraban individualmente y a mano. Se debían proteger del sol, la lluvia y se regaban durante la estación seca. Durante el siglo
XVI el cacao era cultivado en muchos lugares de El Salvador y se habían convertido en materia en las encomiendas que se otorgaban en la jurisdicción de San Miguel. Para la población aborigen, el cultivo era el fin principal en sus tierras. La agricultura era una parte esencial para ellos en su vida. En cambio, para los españoles, la tierra únicamente tenía un valor económico y comercial, por lo que pretendían reorganizar la agricultura de los aborígenes para beneficio propio. El bálsamo, al igual que el cacao, era de gran importancia debido a sus propiedades medicinales y propiedades aromáticas. Era recogido mucho antes de la conquista, pero después de la conquista su demanda aumentó. Tanto el cacao como el bálsamo eran obtenidos por los españoles a través de los trueques o compras. Hacia el siglo XVII, la producción de cacao y bálsamo había disminuido, y fue principalmente por la reducción de la población debido a las epidemias de viruela, sarampión y malaria. A continuación, uno de los productos más importantes en el comercio salvadoreño, el añil. El cultivo de añil constituyó una empresa completamente española. Las propiedades colorantes de sus hojas se conocieron en Europa desde la época del Imperio Romano. En El Salvador, en los tiempos anteriores, la hoja del añil se recogía en las plantas silvestres y es posible que se cultivara la planta. En 1498, los portugueses importaron desde la India su primer cargamento de añil. La importación holandesa de añil desde Asia empezó en 1516 a principios del siglo XVII. Holanda e Inglaterra habían sustituido a Portugal en el abastecimiento de añil desde el lejano oriente. España concedió gran importancia al descubrimiento de variedad indígena de añil en sus nuevos territorios, y así comenzó una detallada correspondencia entre España y las autoridades coloniales sobre los métodos de su cultivo y la convivencia de aumentar su producción. En 1628 se informó que las condiciones y los maltratos de los indios en los obrajes eran tales que no se estaba otorgando patentes a los plantadores de añil a menos que se hiciesen mejoras en ellos. El efecto de la conquista española en la tierra de El Salvador se ha apreciado en términos de la introducción de nuevas actividades que afectaron a las tierras y a sus habitantes.